Yepa, ¿qué pasa, amigos guitarristas? Os traigo hoy otro tutorial muy divertido de otra danza. Este caso no es un vals, pero es una écossais. El écossais fue un tipo de baile, un tipo de danza que se popularizó en Francia e Inglaterra a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Concretamente la que os traigo está escrita por Mauro Giuliani, compositor que nació en 1780. Giuliani, bueno, muchos ya lo conocéis seguro, ¿no? Pero es otro de los grandes, con Carulli, Carcassiso y Aguado son los tops de esta época de la guitarra, ¿no? Nada, esta écossais, ya os digo, es fácil de tocar porque es con un ritmo muy repetitivo. La melodía es siempre a corcheas, o casi siempre, excepto en dos, tres compases, es siempre a corcheas, y el bajo casi siempre es a negras, excepto algún momento que es alguna blanca. Pero ya veréis que no tiene mayor dificultad. Después aquí, bueno, ya veis aquí abajo que me he anticipado, yo os he puesto ya la primera frase que trabajaremos. Es una pieza construida en dos frases, frase A, frase B. Entonces la estructura más tradicional diría hacer la frase A, repetir la frase B, hacer la frase B, repetir la frase B y volver a hacer la frase A, ¿vale? Entonces sería A, B, B, A. Lo podéis hacer así, o podéis hacer A, B, A, o A, B, B, A, o un poco lo que queráis, lo que os apetezca. Ya veréis que da mucho juego, ¿de acuerdo? La velocidad de interpretación está marcada a negra 70, o sea, no es muy rápida, pero sí que es una pieza que necesita que le demos un poco de flow para que camine, ¿vale? Os dejo ahora la demo y después ya vamos a la primera frase y a entrar al lío, ¿vale? Venga, pues escucharos la demo si os apetece, y si no, pues bueno, os la saltáis y seguimos la primera frase. Bueno, si estás aquí es porque te has mirado la demo, te ha gustado, o por lo menos crees que puede ser una pieza muy chula para que interpretes tú. Y vamos al lío, no hay mucho más. Vamos a ver la primera frase. Como te he dicho, era A, B, A, o A, B, B, A, o sea, como quieras. Entonces, esta parte, la A, es muy parecida estructuralmente al resto. Está hecha en un compás binario de subdivisión binaria, es un 2/4. Ahí ves las dos corcheas que hacen un tiempo y las otras dos corcheas que hacen el otro tiempo. Entonces, recuerda que las dos primeras corcheas son las fuertes, la parte fuerte del compás. Ahora lo iremos viendo mientras lo interpretemos. Poco más a decir, ya verás que tiene una melodía facililla, y nada, todo pasa en estos tres trastes de la guitarra, o sea, primero, segundo, tercero. Entonces lo tenemos todo muy localizado aquí, no hay que hacer grandes movimientos en el mástil. Entonces yo creo que saldrá chula. Venga, empezamos como ya nos ha pasado con otros vídeos, con este mi de aquí, que es lo que te he dicho, que era un compás de mentirijilla, ¿no? Este compás no tiene que tener fuerza, tiene que ser un mi muy liviano para entrar bien con los las, ¿de acuerdo? Entonces hacemos mi con el dedo 2 y el dedo 3 lo ponemos abajo en el la, ¿de acuerdo? Entonces hacemos mi y hacemos los dos las, el la de la segunda cuerda, segundo traste, como ves aquí, y el la de la quinta cuerda al aire. ¿Cómo sería esto? Sería así. Y después sol sostenido, la, si, ¿de acuerdo? Entonces hacemos, lo ves en la tablatura, pero al final es el mi que hacemos con el dedo 2, bajamos el dedo 3, dedo 1, dedo 2 y al aire, ¿vale? Esta es la melodía del anacruce y el primer compás, ¿vale? Esta es la idea, ¿sí? Venga, otra vez. Le damos aquí, yo lo doy con el pulgar, puedes hacer índice medio, lo que tú quieras, ¿eh? O con el pulgar. Yo ya te digo, me va mejor así.
y ahora los dos las, esta es a la vez, sol sostenido, la con el dedo 2, si quieres poner el 3 también te cabe, pero mejor con el dedo 2, si al aire, y ahora pisamos con el dedo 1 el do de la primera cuerda, segunda cuerda, primer traste, ¿vale? Y hacemos esto a la vez que hacemos el la de la quinta cuerda, ¿vale? Mi, otra vez do, la con el dedo 2, ¿vale? Aquí la con el dedo 2, que se vea bien. ¿De acuerdo? Estos son la anacrusis de los dos primeros compases. ¿Lo ves? ¿Sí? No tiene... Tienes que coger un pelín de agilidad para hacer esto, pero no tiene especial misterio, ¿vale? Seguimos pues. El tercer compás, aquí cambiamos de bajo, hasta ahora hemos estado haciendo la todo el rato, ahora haremos el mi, y hacemos mi y si a la vez, o sea, la segunda cuerda al aire para hacer el si, y el mi también, ¿de acuerdo? No me suena muy bien, el otro día tuve un accidente laboral y en el trabajo me enganché con la escalera y me partí la uña. Entonces todo lo que haga con el dedo del medio sonará un poco más cachurro, ¿no? Suena así con más de yema, pero bueno, pilláis la idea. Venga, pues hacemos el si y el mi, ponemos el dedo 4, a mí me va bien el 4, si quieres poner el 3, pues pon el 3, ¿no? Pero ponemos el 4 en el re también, y de la misma cuerda, después cuerda al aire, y sol sostenido, ¿vale? Hacemos así pues, venga. ¿Lo ves? No tiene mucho misterio. Vuelvo a hacer lento este compás. ¿Sí lo ves? Venga, hacemos hasta aquí. Vamos con el mi. Lo que decía, mi con el dedo 2, al principio del todo, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo vemos? No tiene mucha dificultad, ¿eh? Si tenemos la conciencia de poner el tiempo fuerte, aquí te lo pongo, en este punto, en el punto, en este punto y en este punto, mejor. La idea es que las partes de inicio del compás sean las que llevan el peso de la melodía. Recuerda que es una danza, entonces tenemos que ayudar a los bailarines a bailarla, ¿no? Pues esta sería un poco la idea. Venga, pues... Hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Pues ya está, ya te lo sabes, porque ahora se repite otra vez el primer compás y volvemos con lo mismo, con el dedo 3 o el 2, el que tú quieras, hacer el la, do, la, mi, ¿vale? Aquí sí que cambia un poco, ¿eh? Sí que te he tangado, sí que tiene aquí que metemos el mi este raro, ¿vale? Entonces este compás es muy parecido, ¿eh? Por eso, lo mismo, ¿eh? La, do, la, mi, ¿sí? Venga, vamos a ver hasta aquí. Tenemos el mi el primer mi de todos. Volvemos al principio. ¿Sí? Yo lo hago así, volviendo a subir el dedo 1. O sea, yo hago la, do, la, y después como en principio el do ya no lo necesito, lo subo para hacer el mi. Otra manera sería, para que todo resuene más, empezar haciendo el la con el dedo 3, poner el dedo 1 en el do y hacer el mi con el dedo 2. Esto probablemente sería más bonito porque resonaría todo el acorde este de la menor, ¿vale? Y ahora sí que vuelve a repetirse los tres primeros compases, ¿vale? Vamos a ver este enlace y esta repetición de la primera frase, ¿vale? Tenemos aquí mi, empezamos el mi con la anacrusa y después sí, la, sol, si. Y aquí acabamos con estos dos las a la vez. Como veis, no tiene mucho misterio, porque todos los compases son muy parecidos rítmicamente y métricamente son muy parecidos. Entonces, intenta enfocarlo. Si quieres hacerlo separado, pues haz primero solo la melodía, por ejemplo, o sea, del primer compás. Y después intentas añadir los bajos, lo que te sea un poco, no sé, más fácil o lo que te guste
o lo que te guste más, ¿no? Aquí no tiene mucha idea. Fíjate que el bajo solo hace pues de acompañamiento, ¿no? El primero con el la este que tenemos al aire. Como ves, el bajo solo lo rellena, ¿vale? Aquí los bajos hacen como para darle más cuerpo, ¿no? a la danza. Pues esta es la frase 1, no tiene mayor dificultad ni más complejidad que darle unas cuantas vueltas, ¿vale? Si quieres la volvemos a tocar juntos otra vez y pasamos a la frase 2. Venga, le damos otra vez juntos. Sería esta, ¿cómo la ves? Échale unas orillas y seguro que la sacas, no tiene mayor dificultad, pero ya te digo que es muy repetitiva, es muy repetitiva, te ayudará como está medida muy igual, que todos los compases tienen la misma métrica, el mismo ritmo, te será muy fácil de interiorizar, ¿vale? Pues nada, te dejo con que le des vueltas a la frase A y vamos a la frase B cuando quieras. Bueno, ya estamos en la frase B. Aquí sí que verás que la métrica es la misma, con dos corcheas por tiempo, pero verás que aquí en algunos casos hay una nota pedal muy divertida que se usaba de hecho en esa época. Giuliani, Carulli, Carcassi, todos estos habían hecho miles de estudios con este tipo de adorno. Como ves, empezamos con un sol natural al aire, o sea, tercera cuerda al aire, pero es lo mismo, es un compás de mentrijilla, entonces aquí no ponemos acento, pero después sí que ponemos el mi y el sol de aquí abajo, ¿vale? Entonces hacemos mi de mentrijilla y aquí, ¿vale? Este sol que hacemos, que es la tercera cuerda al aire, lo hacemos muy suave, ¿vale? O sea, tenemos sol, acorde placado, nota al aire, cuerda al aire, y después bajamos a hacer el fa y el re. ¿Sí? Como ves aquí, hay este diálogo entre esto. ¿Sí? ¿Ves que hay como esta nota que se repite el sol todo el rato? ¿Vale? Espera que se vea bien. Aquí estoy solo poniendo el fa, ¿eh? Estoy solo con el fa y el re. Pues la misma historia. O sea, sol al aire y hacemos mi y sol. Y ahora ponemos el dedo 3 para hacer el do y hacemos do y la. Hay do y mi. Y aquí el mismo pedal, con el sol. Y aquí sí que ya no hacemos pedal, sino que hacemos un poco de melodía. ¿Sí? Volvemos a estos dos compases. Y aquí repetimos otra vez ahora, ¿vale? Estamos en el tercer compás de aquí. Ahora hacemos el fa y el re a la vez. ¿Sí? Aquí sí que volvemos a tener esta nota de apoyo. ¿Sí? Es importante que no le metamos... O sea, sí, no, esta nota no tiene que resaltar, tiene que ser muy liviana. ¿Sí? Estos soles que vemos aquí, que es como una tercera melodía, sería como un tercer bajo, ¿no? Tenemos esto es un poco para rellenar más la frase melódica, pues le damos más riqueza, ¿de acuerdo? Venga, volvemos hasta aquí otra vez. Fa y re, si y re, do y mi. ¿Sí? Volvemos aquí. ¿Sí? ¿Lo ves? Y ahora repetiríamos otra vez. Sí, esta es la frase B. ¿Cómo la ves? Ahora le damos otra vueltecita, si quieres, pero ya ves que no tiene especial... A ver, es un poco más compleja que la anterior, porque tiene estas notas pedal, tiene estos apoyos y tienes que estar un poco más atento, pero no tiene mucha más dificultad que la otra, ¿vale? Sí que tiene otro aire, entonces sí que es bueno que le des ese aire, ¿no? Si veníamos, acuérdate la anterior...
¿sí? Pues aquí le damos otro flow, ¿no? Sí, le damos otro enfoque. Aquí, bueno, igual, esto es un tecnicismo, pero sí que hay una modulación. Toda la parte anterior está en la menor y esta pasamos a do mayor, pero la verdad es que es muy bonito de llevar, es un recurso típico, pero bueno, solo céntrate, es que no quiero entrar en tecnicismos, pero céntrate mucho en que esta segunda parte es como un puntito más alegre que la anterior y tendría que ser un poco más cantarina, ¿no? Si podemos. ¿Sí? Con esta idea. Sería un poco esta idea, o por lo menos yo la entiendo así, ¿vale? Si tú la entiendes o la quieres tocar de otra manera, pues evidentemente yo no he hablado con Giuliani, de hecho murió en 1840, entonces no tuve oportunidad de conocerle. Pues nada, oye, que dale las vueltas que quieras tanto a la parte 1 como a la parte 2 y con eso pues construyes ya un poco esta pieza, porque al final ahora hemos hecho A, B y ahora repetiríamos la A. Si te acuerdas en la demo yo he hecho A, B, A. O sea, yo no he repetido, pero he hecho A, B, A, ¿vale? Entonces esta sería un poco la idea de esta pieza. Espero que la disfrutes, que te guste, que añades una pieza más en tu repertorio y nada, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo muy fuerte. A cuidarse.